Les saluda a su servidor Emilio López Peña en este espacio de Agenda Hidalguense. Hoy queremos hablarles de una actividad muy importante en la vida de los hidalguenses y me refiero a la actividad periodística que se desarrolla a lo largo de la entidad y es preciso hoy comentar en esta emisión que estamos haciendo sobre un órgano de difusión muy importante que ha sido parte de la vida de los pachuqueños, de los hidalguenses, y me refiero al periódico Nuevo Gráfico, un periódico que está cumpliendo 65 años de haber surgido a la luz pública y que fue su fundador, el periodista Julio Gálvez. Y para mayores antecedentes de la historia y la trayectoria de este medio periodístico, está acompañándonos la licenciada Aida Gálvez, la licenciada Norma, quienes fueron hijas del señor y periodista Julio Gálvez, y que nos van a decir pues cómo vivieron, cómo fue que surgió este medio de comunicación y cuál ha sido la trayectoria, y que hoy todavía sigue vigente y que las nuevas generaciones siguen manteniendo este medio de comunicación tan importante aquí en el estado de Hidalgo. Muchas Bienvenidas gracias a este programa, gracias por recibirnos, licenciada Aida, licenciada Norma. Cuéntenos, por favor, licenciada Aida, sabemos que ustedes desde pequeñas estuvieron ahí en las tintas, en medio de la tinta y entre las máquinas, linotipos, hemos visto pues todo el arsenal histórico que podríamos llamarle de lo que tienen ustedes como vestigios de este acontecer diario donde se imprimió los grandes sucesos de la vida de los hidalguenses, de los pachuqueños. Mire usted, yo creo que el Nuevo Gráfico es la ventana de la historia de Hidalgo, porque a lo largo de 65 años hemos visto transcurrir muchos hechos de la historia que han pasado. Hemos visto pues gobernadores, el derrocamiento de Sánchez Vite, la entrada de Otoniel Miranda, que fue cuando tomaron gobierno, y luego después llegó por 6 meses un gran gobernador que en 6 meses hizo grandes maravillas, ¿verdad? Y que fue ministro de la Corte, don Raúl Lozano Ramírez. Después llegó, regresó allí don Jorge Rojo Lugo. Después se va a México y entra a un interinato, el licenciado profesor Donaciano Serna. Luego llega Rojo Lugo, regresa Rojo Lugo, luego se va a Agricultura. Viene Rosel de la Lama, que le dio otro cambio al Estado. Él, pues, como arquitecto tenía otra visión. Era muy activo, ¿verdad? Todos esos gobernadores que le he mencionado, como Manuel Ángel, Osorio Chón, Omar, vinieron a esta casa editora. Don Adolfo, don Humberto, grandes caballeros del Estado que sí han dejado historia. Bueno, y cuéntenos cómo es que don Julio pone este proyecto de Nuevo Gráfico, ¿quién le ayudó o quiénes colaboraban? Mire usted, él era fotógrafo oficial de gobierno con don Quintín Rueda Villagrán, y después cuando deja eso se vuelve fotógrafo de la calle y toma las instantáneas. Entonces es como una revolución, porque eso lo hacía él en México, en las calles de San Juan de Letrán. Mi papá estaba en una calle y en la otra enfrente estaba el Che Guevara y Fidel Castro. Eran enemigos de fotos.
pero luego se hicieron amigos, iban a tomar café, todo. Y después a mi papá en la calle de Guerrero había no sé si se acuerden, la papelería El Mayoreo y la farmacia Ortega. Y allí mi papá pues le nació la gran ilusión de ser periodista, porque fue una gran ilusión y una proeza, porque tenía 4 niños chicos que tenían que darles de comer mi mamá y mi papá, y los dos al parejo iniciaron esto. En la cocina de la casa, ahí lo iniciaron el periódico. Y venían a la casa grandes escritores, venía, digamos, el licenciado Ángeles Contreras, el profesor Genaro Guzmán Mayer, todos ellos venían porque los frijoles de Nuevo Gráfico eran famosos. Y todos venían a comer frijoles, a tomar café y bolillos, cocoles. Y entonces, en esa cocina realmente es la inspiración a donde se da Nuevo Gráfico. Porque hasta don Genaro Guzmán Mayer, ya ve que le cantó a Hidalgo, mi papá le enseñaba, mire, tengo este proyecto. No, don Julio, él lo orientaba, ¿verdad? Y lo ilusionaba. Ajá, él escribió en el periódico, mismo Virgilio su hijo sigue escribiendo con nosotros. Y él me cuenta, pues, cómo su papá venía con mi papá y le decía a mi papá, no, don Julio, eso no, tírele sus temas, tírele sus temas. Ya ve que en ese tiempo, pues siempre quiso la voz de mi papá decir y defender a los humildes. Al pueblo. Oigan, y viendo, hablando de los colaboradores, pues creo que muchos de ellos, entre ellos lo que comentaba usted de el escritor y poeta Genaro Guzmán Mayer, pero había otros también ahí, incluso a políticos creo escribieron en Nuevo Gráfico. Cuéntenos. Mire, Jesús Ángeles Contreras tenía una columna, Isaac Piña Pérez, Menes Yaguno, Don Efrén Meneses Don Villagrán. Efrén Meneses Villagrán, que entonces era Héctor Samperio, que era sacerdote, después ya no, que formaron el Sedinac. Ellos todos venían y escribían aquí en el periódico. Como gente muy intelectual, gente que era pensante, que tenía otra visión de lo que era la vida. Y que querían cambiar el Estado. Y cuéntenos de don Julio, y desde luego yo creo que hubo alguien pues muy importante igual en cuestiones de las relaciones públicas y, bueno, mire, y que era la señora Consuelo. Miren, mi mamá fue una Rodríguez. gran compañera, ¿cómo le dijera? Fue su fan, su novia, su mancuerna, su socia, su esposa, todo. Ella era como la publirelacionista, porque siempre veía muchachos como David Cárdenas y a ningún lado le querían publicar y le decía, vaya David conmigo y yo le publicaré. Entonces, así fue como muchos se fueron viniendo al periódico, viniendo al periódico. Por ejemplo, yo le muestro esta fotografía que fue la primera que mi papá hizo con el general Corona. La primera entrevista, porque él le da una máquina, la Olivetti, y le regala 5,000 pesos, que en ese tiempo, en 58, era muchísimo dinero, yo me imagino, ¿verdad? Debió haber sido. Debía de haber sido. Y con eso arranca mi papá. Y con eso arranca, porque la verdad, mi mamá fue una gran administradora, pero gran administradora, una publirelacionista. Pues con ustedes todos los medios y periodistas se llevaba. Sí, hacían una gran reunión con ustedes, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Con Víctor, sí. La señora Talía. Sánchez, Talía, Matilde salió de aquí, su hija. Ajá, entonces sí, pues de aquí salieron muchísimos periodistas que hicieron su periódico después y qué bueno. Bueno, perdón que decía, y
¿cómo fue que adquirió esta maquinaria? ¿De cómo era moderna? Mira, no, o hechiza? en México la adquirió y esta era una máquina hechiza, pero la máquina grande, la que tiene los rodillos, la que le acabo de enseñar, esa tenía que cobrizarse rodillos. Y se mandaban a México a cobrizar porque tenían un baño de cobre. Y sobre de eso se hacía todo el grabado del periódico para después pasarlo a una cámara del vacío. Pero y a de papel ahí al pigmento, papel pigmento. Era mucho trabajo. Era muchísimo. Muy laborioso. Ay, no, era una gran labor. Pesaban esos cilindros horriblemente. Sí. ¿Cómo se llama? Al papel pigmento, del papel pigmento a la cámara de vacío salía y entonces ya empezaba a imprimir. Lo pegaban en el rodillo y empezaba la impresión. Bueno, licenciadas, Bueno, ustedes vieron, les tocó verlo de niñas. Hoy estamos en una transición con nuevas tecnologías, es un cambio pues radical. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo sienten Mire, este siempre cambio? la modernidad es buena. Porque, por ejemplo, del papel y del linotipo, pues pasamos ahora a la computadora. Y entonces todo lo que se hacía en esos grandes, hoy se hace en papel albanene. Y ya de ahí se forma y se pasa a la máquina. Que ahora se redujo al 50%. Ay, no, yo creo que al 80%. Ajá. Y allí ya sale el periódico que ya de nuevo siempre se ha tenido que doblar y compaginar. Eso siempre así. Hay algo muy importante. El periódico empieza como Hidalgo Gráfico, después cambia a Nuevo Gráfico. Y en 1992 cambia su nombre a El Nuevo Gráfico de Hidalgo. Por el derecho de autor y por todos los permisos y todo, el periódico se debe de llamar El Nuevo Gráfico de Hidalgo. Desde 1992 ese nombre es, ahora sí que el nombre oficial del periódico. El registrado en derechos de autor. Sí. Bueno, ¿y cómo calificarían ustedes estos, ya resumiendo, estos 65 años pues, de vida de este periódico que es uno de los de mayor tradición en el estado de Hidalgo y desde luego aquí en Pachuca? Existíamos dos periódicos, El Sol de Hidalgo, que ha sido de la cadena entonces García Balseca, y era diario, y el semanario El Nuevo Gráfico. Solo dos periódicos existían en Hidalgo. Y estábamos en la calle de Guerrero y éramos vecinos. Ajá. Y los del Sol de Hidalgo venían al Nuevo Gráfico, a los frijoles, al café, a los bolillos. Escribía aquí los deportes. Sí. Don Julio, ¿qué va a sacar usted? Don Julio, ¿qué va a escribir usted? Así era realmente la relación. Había una buena convivencia. Con todos los medios siempre lo hemos tenido. Sí. La verdad, ha habido muchos que salieron del Nuevo Gráfico, mucha gente que realmente el Nuevo Gráfico aprendió, puso su periódico. Realmente fue un semillero para muchos periodistas Nuevo Gráfico. ¿No? ¿Y qué le puedo yo decir? Yo soy la más chica. Entonces, lo llevo en la sangre, en la piel. Yo creo que no me va a dejar Aida mentir. Lo amamos. Pero sí pasamos, mire, en el periodismo se aprende de todo. Y hay buenas, malas, regulares. Y luego, pues, vuelven a resurgir, ¿no? Como usted lo ha de saber, porque usted mejor que nadie no me dejará mentir, que hay días nubladones, sí. Y otros sí, oscuros. Y otros del sol. Pero no soy de Hidalgo. Pero gracias a eso, nuestro papá y nuestra mamá nos dieron un nombre. Nos forjaron como le dijera, ese fue nuestro legado, ¿verdad? Mi hermano, pues usted lo habrá conocido, siempre fue amable,
nunca se peleó con nadie, fue buena persona. Mi hermana Patti, pues también es buena chica. Bueno, yo como soy la mayor, pues ellas son las chicas. Ajá. Pero sí hemos seguido lo que ellos nos han dejado. Esos grandes valores, la verdad. Nos Esa dieron una gran- carrera, nos hicieron mujeres de trabajo, mujeres honestas y honorables. Hombres y mujeres, Sí. ¿verdad? Sí, sí, Porque pues la familia es corta, fuimos 4 hijos, son 7 nietos y una bisnieta que ahorita tuviera mi papá, y la verdad pues hay unión en la familia. Y pues decías, vemos, y ustedes pues de chicas estuvieron aquí, vieron cómo nacía el periódico diariamente, bueno, cada 8 días, y cómo pues moría el periódico, la edición, porque ya venía la otra, ¿no? Es que es un cuento de nunca acabar. Y hoy ustedes siguen haciendo el periódico. Sí, sí. Y hoy la red la tenemos porque debemos ir a ese avance, a ese caminar de los jóvenes, porque los milenios, los jóvenes marcan hoy casi hay veces el ritmo del trabajo, ¿verdad? de la vida. Sí. Ajá. Algo que deseen agregarles, licenciadas. Pues le agradecemos que haya venido a nuestro hogar, a nuestra, ¿cómo le dijera? Nuestro periódico, Nuestro nuestro terruño. nuestro mundo, ¿verdad? Nuestro mundo de letras. Sí, porque pues también damos cultura, usted también. Hacemos que la gente lea. Lo que hoy tanto se ha perdido, hacemos cultura, porque hacemos que la gente lea. Sí, y se habla que el periodismo, aparte de comunicación, de orientación, es educación. ¿Verdad? Sí. Entonces se lo agradecemos infinitamente porque por nuestro pasado y por nuestro futuro que vendrá, que no debe morir, porque así decía mi papá. Nuevo gráfico, sus últimas palabras al morir, nuevo gráfico no debe morir. Eso me dijo. Estamos ya a punto de concluir ya esta plática en la que nos han hecho ustedes el favor de recibirnos y darnos a conocer pues parte, un poquitito de esta gran historia que tiene el Nuevo Gráfico. Díganos sus últimas palabras de este programa. Yo creo que el periodismo es una evolución y tenemos que crecer, no quedarnos en lo de ayer, sino en lo de hoy. Y siempre... Y pues vamos a continuar en nuestras ediciones impresas y en redes, porque realmente nosotros no queremos dejar morir el periódico, nosotros queremos que evolucione, que realmente la gente le damos las gracias por su preferencia, porque tenemos lectores de toda la vida, de más de 65 años, y gente que realmente a Nuevo Gráfico, les voy a decir que como dicen, el prietito, al prietito lo sigue. Y además dicen, el que dice la verdad. Sí. Pues qué bueno, nos han dado ustedes una gran cátedra de todo lo que ha sido la vida de Nuevo Gráfico y desde luego del fundador y la parte que hizo la señora Consuelo Rodríguez, que fue igual parte fundamental, y todo el equipo, ¿no? Y los grandes personajes que han venido desfilando en las páginas y desde luego visitando las instalaciones del Nuevo Gráfico. Pues gracias, estimados seguidores de Agenda Hidalguense. Se despide de ustedes su servidor Emilio López Peña. Gracias.